El tema de hoy es ángulos en posición normal, práctica. Ejercicio 1. Calcula el valor de K. Tenemos dos segmentos perpendiculares de igual longitud. Se cumple lo siguiente. Si la distancia horizontal entre este punto y el origen es 15, entonces la distancia vertical de este punto al origen será 15. Si la distancia vertical de este punto al origen es 8, entonces la distancia horizontal de este punto al origen será 8. Para este punto, su abscisa es -8 y su ordenada es 15. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Hallaremos el radio vector para este punto. Recuerda, el radio vector es igual a la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. La coordenada x es -8 y la coordenada y es 15. Reemplazamos. -8 al cuadrado es 64. 15 al cuadrado es 225. 64 más 225 es 289. El radio vector es igual a la raíz de 289. Esto resulta 17. Luego hallaremos la cosecante de alfa. Recuerda, la cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa es el radio vector y el cateto opuesto es la coordenada y. El radio vector es 17 y la coordenada y es 15. Reemplazamos. La cosecante de alfa es igual a 17 entre 15. Hallaremos la cotangente de alfa. Recuerda, la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente es la coordenada x y el cateto opuesto es la coordenada y. La coordenada x es -8 y la coordenada y es 15. Reemplazamos. La cotangente de alfa es igual a -8 entre 15. Reemplazamos los valores obtenidos en K. Más por menos
es menos. Tenemos dos fracciones homogéneas. Restamos 17 menos 8 y el denominador 15 se mantiene. Simplificamos. Tercia de 9 es 3. Tercia de 15 es 5. K es igual a 3 entre 5. Ejercicio 2. Calcula el valor de m. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Hallaremos el radio vector para el punto conocido. La coordenada x es raíz de 3 y la coordenada y es menos 1. Reemplazamos. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Menos 1 al cuadrado es 1. El radio vector es igual a la raíz de 4. Esto resulta 2. Hallaremos la cotangente de alfa. Recuerda, la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente es la coordenada x y el cateto opuesto es la coordenada y. La coordenada x es raíz de 3 y la coordenada y es menos 1. Reemplazamos. La cotangente de alfa es igual a menos la raíz de 3. Hallaremos la cosecante de alfa. Recuerda, la cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa es el radio vector y el cateto opuesto es la coordenada y. El radio vector es 2 y la coordenada y es menos 1. Reemplazamos. La cosecante de alfa es igual a menos 2. Reemplazamos los valores obtenidos en m. Menos raíz de 3 al cuadrado es 3. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, m es igual a 3 cuartos. Ejercicio 3. Calcula el valor de m. Tenemos dos segmentos perpendiculares de igual longitud. Se cumple lo siguiente. Si la distancia horizontal de este punto al origen es 5, entonces la distancia vertical de este punto al origen será 5. Si la distancia vertical de este punto al origen es 12,
Entonces, la distancia horizontal de este punto al origen será 12. La abscisa para este punto es menos 12 y la ordenada es 5. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Hallaremos el radio vector para este punto. La coordenada X es menos 12 y la coordenada Y es 5. Reemplazamos. Menos 12 al cuadrado es 144. 5 al cuadrado es 25. 144 más 25 es 169. El radio vector es igual a la raíz de 169. Esto resulta 13. Hallaremos la secante de alfa. Recuerda, la secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es el radio vector y el cateto adyacente es la coordenada X. El radio vector es 13 y la coordenada X es menos 12. Reemplazamos. La secante de alfa es igual a menos 13 entre 12. Hallaremos la tangente de alfa. Recuerda, la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es la coordenada Y y el cateto adyacente es la coordenada X. La coordenada Y es 5 y la coordenada X es menos 12. Reemplazamos. La tangente de alfa es igual a menos 5 entre 12. Reemplazamos los valores obtenidos en m. Menos por menos es más. Tenemos dos fracciones homogéneas. Menos 13 más 5 es menos 8. Y el denominador 12 se mantiene. Simplificamos. Cuarta de 8 es 2. Cuarta de 12 es 3. Entonces, K es igual a menos 2 entre 3. Ejercicio 4. Calcula el valor de K. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Hallaremos el radio vector para este punto. La coordenada X es menos 1 y la coordenada Y es 3. Reemplazamos. Menos 1 al cuadrado
es 1. 3 al cuadrado es 9. Entonces, el radio vector es igual a la raíz de 10. Hallaremos el seno de alfa. Recuerda, el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es la coordenada y la hipotenusa es el radio vector. La coordenada y es 3 y el radio vector es raíz de 10. Reemplazamos. El seno de alfa es igual a 3 entre la raíz de 10. Luego hallaremos el radio vector para este punto. La coordenada x es 2 y la coordenada y es menos la raíz de 5. Reemplazamos. 2 al cuadrado es 4. Menos raíz de 5 al cuadrado es 5. El radio vector es igual a la raíz de 9. Esto resulta 3. Hallaremos la secante de beta. Recuerda, la secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es el radio vector y el cateto adyacente es la coordenada x. El radio vector es 3 y la coordenada x es 2. Reemplazamos. La secante de beta es igual a 3 entre 2. Reemplazamos los valores obtenidos en K. Simplificamos raíz de 10. 6 por 3 es 18. 18 entre 2 es 9. K es igual a 3 menos 9. Esto resulta menos 6. Ejercicio 5. Calcula el valor de f. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal y el radio vector para este punto es 2 raíz de 5. Recuerda, el radio vector es igual a la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. La coordenada x es a más 1 y la coordenada y es 1 menos a. Reemplazamos los datos en la fórmula. La raíz pasa como exponente. 2 raíz de 5 al cuadrado es 20. Tenemos una suma de binomios al cuadrado. Aplicamos Legendre. La suma es igual
a 2 veces el primer término al cuadrado más 2 veces el segundo término al cuadrado. 2 que está sumando pasa a restar. 2 que multiplica pasa a dividir. A al cuadrado es igual a 9. Entonces, A puede ser 3 o menos 3. La coordenada X debe ser negativa. Entonces, la única posibilidad es que A sea menos 3. Reemplazamos. La coordenada X será menos 2 y la coordenada Y será 4. Hallaremos la tangente de alfa. Recuerda, la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es y el cateto adyacente es X. Reemplazamos los valores de X y Y. La tangente de alfa es igual a 4 entre menos 2. Esto resulta menos 2. Luego hallaremos la cotangente de alfa. Recuerda, la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Podemos ver que la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, la cotangente es igual a menos 1/2. Reemplazamos los valores obtenidos en F. Más por menos es menos. Tenemos un entero y una fracción. Multiplicamos 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 menos 1 es menos 5. Y el denominador 2 se mantiene. F es igual a menos 5/2 a la menos 1. Esto resulta menos 2 entre 5. Ejercicio 6. Calcula el valor de K. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Hallaremos el radio vector para este punto. La coordenada X es 12 y la coordenada Y es menos 5. Reemplazamos en la fórmula. 12 al cuadrado es 144. Menos 5 al cuadrado es 25. 144 más 25 es 169. El radio vector es igual a la raíz de 169. Esto resulta 13. Hallaremos la secante de alfa. Recuerda, la secante
es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es el radio vector y el cateto adyacente es la coordenada X. El radio vector es 13 y la coordenada X es 12. Reemplazamos. La secante de alfa es igual a 13 entre 12. Luego hallaremos la tangente de alfa. Recuerda, la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto será la coordenada Y y el cateto adyacente será la coordenada X. La coordenada Y es menos 5 y la coordenada X es 12. Reemplazamos. La tangente de alfa es igual a menos 5 entre 12. Reemplazamos los valores obtenidos en K. Tenemos dos fracciones homogéneas. Restamos 13 menos 5 y el denominador 12 se mantiene. Simplificamos. Cuarta de 8 es 2. Cuarta de 12 es 3. Entonces, K es igual a 2 tercios. Ejercicio 7. Si alfa es un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por el punto B, calcula el valor de E. Primero hallaremos el radio vector para el punto B. La coordenada X es menos 2 y la coordenada Y es menos 1. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, el radio vector es igual a la raíz de 5. Hallaremos el seno de alfa. Recuerda, el seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto será la coordenada y la hipotenusa será el radio vector. La coordenada Y es menos 1 y el radio vector es raíz de 5. Reemplazamos. El seno de alfa es igual a menos 1 entre la raíz de 5. Luego hallaremos la cotangente de alfa. Recuerda, la cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente será la coordenada X y el cateto
opuesto será la coordenada y. La coordenada x es -2 y la coordenada y es -1. Reemplazamos. Menos entre menos es más. Entonces, la cotangente de alfa es igual a 2. Reemplazamos los valores obtenidos en e. Simplificamos raíz de 5. E es igual a -1 más 2. Esto resulta 1. Ejercicio 8. Calcula el valor de K. Podemos ver que alfa es un ángulo en posición normal. Hallaremos el radio vector para este punto. La coordenada x es raíz de 2 y la coordenada y es 6. Reemplazamos. Raíz de 2 al cuadrado es 2. 6 al cuadrado es 36. El radio vector es igual a la raíz de 38. Hallaremos la secante de alfa. Recuerda, la secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa será el radio vector y el cateto adyacente será la coordenada x. El radio vector es raíz de 38 y la coordenada x es raíz de 2. Reemplazamos. Tenemos una división de raíces. Como los índices de las raíces coinciden, podemos escribir una sola raíz. 38 entre 2 es 19. Entonces, la secante de alfa es igual a la raíz de 19. Reemplazamos en K. La raíz con el exponente se van. K será 20.